Vamos a dar inicio a este espacio de APRESID que está titulado como Biotecnologías disruptivas en el manejo de malezas. Muy brevemente, el problema de las malezas, después de muchos años, vuelve a complicar los sistemas productivos en el campo argentino y en el mundo. Hubo un par de charlas esta mañana que ya hicieron mención a esto. Una alta producción de distintos herbicidas, luego del proceso que se conoció como Revolución Verde, puso en manos del productor un número de herramientas muy importantes para abordar el problema, pero después, desde los años 90 en adelante, hubo lo que se llamó una sequía en el desarrollo de nuevos herbicidas y nuevos modos de acción, que junto con la aparición de malezas resistentes a algunos de esos herbicidas complicó el tema del manejo en lo que respecta a herbicidas. La ciencia indica que hay una necesidad de aplicar un manejo integrado de malezas para abordar el problema. Si hacemos un mapa general de lo que puede ser un manejo integrado de malezas, se consideran disciplinas que vienen de distintas ciencias, de distintas disciplinas científicas. En esta diapositiva, todo lo que está subrayado en rojo, por ejemplo, son prácticas agrícolas que el productor conoce, aplica y que puede combinarlas con otras tecnologías y considerarse dentro de un manejo integrado. De la misma manera, lo que está subrayado en negro, ahí abajo está indicado como nanotecnología, tecnología de drones, etcétera, software de procesamiento de imágenes, es lo que se conocen como agricultura inteligente, agricultura de precisión. Son otras herramientas que están aportando elementos para abordar ese manejo integrado. Los herbicidas continúan siendo, ahora han aparecido nuevos modos de acción, algo de esto se describió en una conferencia esta mañana. Los herbicidas van a continuar usándose, pero lo que hay que hacer es un uso racional de los mismos. Lo interesante es que los herbicidas de síntesis química que todos conocemos pueden ser complementados con un nuevo tipo de herbicidas que son los que se conocen como bioherbicidas, que están destacados ahí en azul. Y forman parte de, son moléculas químicas, es decir, que tienen origen químico, pero provienen de la biología. Y hay otro grupo de tecnologías que están asociadas con la ingeniería genética, que son las que están subrayadas en verde, y dentro de esto, como disruptivo, vamos a marcar lo que son las técnicas de edición génica. Entonces, dentro de lo que es un manejo integrado de malezas, en este espacio de hoy vamos a hacer referencia justo a estos dos conceptos que dimos recientemente. Por un lado, la innovación en productos naturales para la protección de cultivos, el uso de bioherbicidas. Este aspecto será abordado por Gustavo Sosa. Gustavo Sosa es ingeniero forestal, doctor en ciencias biológicas y es fundador de una empresa que se llama InBioAR. Y por otro lado, Carlos Pérez va a abordar el tema de una combinación de biología sintética y edición génica para desarrollar cultivos resistentes a herbicidas. Carlos es bioquímico, es doctor de la UNR, con un postdoctorado en Italia, y es cofundador de otra startup que se llama BioEuris. Bueno, vamos a destacar que las dos empresas son startups, están en pleno etapa de innovación y desarrollo, y bueno, las dos son rosarinas. Así que vamos a darles la palabra a ellos para que nos ilustren sobre ambos temas. Gustavo. Bueno, ¿cómo pasás? Con la flechita o pasa. Ok, bueno, hola.
Buenas tardes a todos. Dividí la charla en dos partes. Una primera parte donde les voy a contar cómo lo hicimos y la segunda parte que les voy a contar los resultados que tenemos. Es importante que sepan que voy a mostrar resultados que funcionan. Muchas veces estos tipos de proyectos uno espera resultados que son de índole académica. No es nuestro caso. Nosotros somos una sociedad anónima, somos una SAS, y dentro de la SAS hemos desarrollado y tocado áreas que son de la academia, pero no exclusivamente. Así que somos un mix de empresa como una startup académica y de ciencia aplicada. Ok. Sorry. No. Vuelve a entrar. Puede fallar. Ahí arranca. Esa es la primera. Segunda. Ok. Es importante lo que les quiero decir desde el punto de vista científico. Normalmente uno hace ciencia con lo que va encontrando en el laboratorio. En nuestro caso hicimos al revés. Creamos una empresa para hacer ciencia. Dijimos, vamos a desarrollar herbicidas biológicos a partir de plantas. Y teníamos una idea de cómo hacerlo. No es que estábamos trabajando con plantas y después encontramos el herbicida. Eso es un concepto muy importante que se va a sostener a lo largo de toda la charla. Ok, no están pasando todas. Los desarrollos que estamos haciendo se encuentran limitados. Se encuentran limitados por cuestiones medioambientales, legislaciones, malezas que son resistentes a herbicidas. Y también están apareciendo, como en las Naciones Unidas, las metas de desarrollo sustentable para obtener una producción más sana y más natural y sustentable. Desarrollar un producto químico lleva muchísimo tiempo e inversión. Nosotros nos enfocamos en la primera parte, en la de bioprospección y en la parte biológica, hasta que llegamos a obtener la optimización de un producto. ¿Cómo lo hacemos? Es muy simple lo que hacemos nosotros. Nosotros vamos a los lugares que tienen alta irradiación solar, altas temperaturas y muy bajas precipitaciones, y desde ahí tomamos plantas. Esas plantas están bajo una condición de estrés produciendo químicos. ¿Cómo hacemos? Aquí mostramos, a la izquierda, salimos a buscar caminos donde no haya llovido por un tiempo importante, 7 a 10 días, separamos las plantas en distintos órganos y finalmente obtenemos un extracto. La zona que recorremos es más o menos la pampa húmeda y el norte de la Argentina. Hay una región que se la conoce en fitogeografía como región del monte, Chaco Seco, donde obtenemos los distintos paisajes que ustedes están viendo ahí, y de donde colectamos estas plantas bajo condiciones de estrés. Es importante que las plantas estén bajo condiciones de estrés. Una vez que colectamos las plantas, hacemos el extracto se seca por liofilización y se obtiene un polvo. Al final del recorrido, nosotros pudimos recorrer unos 80.000 kilómetros y más, 1.200 y pico de especies, 3.000 muestras, y hemos hecho 4.500 ensayos de fitotoxicidad. ¿Qué obtuvimos? Hasta acá les puedo presentar 3 bioherbicidas que están en la etapa de prototipo, desarrollo de prototipo, y un fungicida. Ok. El primero es el menos desarrollado, lo que están viendo a la izquierda es lo que se llama time lapse. Es una máquina que le saca fotos a una planta que está adentro de un bioherbicida cada 8 o 10 minutos y va generando el video. A la izquierda, ¿con cuál puedo señalar? Pero no se ve. Ok, el puntero no se ve, también puede fallar y falló. No importa. A la derecha estamos viendo que es este compuesto, el que llamamos H002 de Invioar, funciona mejor con hoja ancha que con hoja delgada. Eso no hemos encontrado. Quiero destacar que esto es un quemador. La planta tarde o temprano, si no se le hace una segunda aplicación, la planta rebrota. Insisto en esto, la planta rebrota, porque voy a mostrar otro donde la planta no rebrota. Esto fue más impactante todavía. Esto es fue la tesis de doctorado de María Lucía Travaini, que está acá con nosotros.
nos permitió publicar un paper de 13 páginas en un journal americano y tenemos una patente con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. ¿Qué hicimos? Encontramos una planta que se llama Amibiznaga, de donde obtuvimos dos compuestos. Uno se llama quelina y otro biznagina. Son muy parecidos químicamente, en realidad no tienen mucha diferencia. Y esto es interesante, porque lo hicimos a partir de flores. Entonces vos decís, estás obteniendo un extracto de flores. ¿Y pero cuántos kilos por hectárea vas a tener de flores? Bueno, en este caso Amibiznaga, una planta que por ahí muchos de ustedes conocen, da una flor blanca grandota, son 15 toneladas por hectárea por año de flores, solamente. Y eso te permite, sí, te permite hacer una cantidad enorme de extractos. Fíjense lo que sucede, cuando trabajás, acá a la izquierda, quelina biznagina lo estamos usando ahí a 10 kilos por hectárea. Tomás, que también trabaja en nuestro laboratorio, hizo un experimento con ácido pelargónico y de 15 a 10 kilos lo bajamos a 2 kilos cuando hacemos una combinación en la formulación. 2 kilos por hectárea para un extracto biológico. Todos los extractos, me olvidé decirle, los hicimos con agua. O sea, estamos hablando de té, es un té. De la misma manera que se prepara en casa un té, nosotros estamos preparando herbicida. Entonces, cuando lo usamos a 10 kilos por hectárea, vemos que para POA no tiene tan buen efecto, pero sí cuando es hoja ancha. Quelina no funciona tan bien como biznagina. Esto y usamos como control de posemergencia, se ve en el primer rectángulo de maceta, que el ácido pelargónico realmente es muy muy bueno. Este es un segundo ensayo donde además de ser post-emergente, también tiene un efecto pre-emergente. 40 días después de la aplicación, vemos que biznagina controla, al ácido pelargónico por supuesto no controla porque es post-emergencia. Y acá vemos un efecto doble de la biznagina. Funciona tanto en pre como en post-emergencia. Y el que sigue, esta es la estrella que nosotros tenemos como el extracto de planta que está funcionando muy muy bien. Ustedes van a ver a la derecha dos videos. Es un time-lapse de nuevo. Y van a ver cómo la planta empieza a mostrar los efectos del aplicarle, les insisto, un extracto de planta que es hojas secas, agua, a una concentración, se aplica con un surfactante, ahora voy a detallar, y ustedes están viendo el efecto de esa planta. Lo que les quiero decir, a diferencia de lo que dije anteriormente, estas plantas no regresan. Una vez que muere la planta, desaparece la planta de la maceta. No nos quisimos jugar para decir que es sistémico, porque todavía queremos seguir viendo y seguir estudiándolo y detectarlo en la raíz, por ejemplo. Entonces lo llamamos progresivo, pero se parece mucho al glifosato. Puedo recibir la cargada que me digan que eso es glifosato y que estuvimos haciendo alguna mezcla, pero no es glifosato. Eso es realmente lo que funciona. Funciona mejor en estas especies, las que están indicadas, y después tenemos otras donde no funciona tan bien. En esta en particular no funcionó. Vamos de nuevo. No, ahí. En estas, donde tuvo un menor efecto. Nos permite soñar con que va a haber una selectividad, depende de la concentración y depende de la formulación. Soñar. En ciencia, el futuro en los laboratorios tiene esa manera, como decía Borges, tan fácil de caerse, ¿no? Cuando uno hace ciencia, muchas veces el futuro... Este experimento es un experimento que hicimos con un colaborador nuestro. Este colaborador es una de las 5 empresas más grandes del mundo de agroquímicos que está interesado en el desarrollo de biológicos con sede en Europa. ¿Qué hicieron ellos? Fíjense que trabajamos con el 004, el extracto, con Twin 20, Dash y DMSO. Y más abajo, nadie lo va a ver, pero hay uno que lo comparamos con el Roundup. En definitiva, los que están en color rojo o naranja son granos, el resto son todas malezas. En los números en verde, tanto más oscuro es el verde, tanto más alto es el porcentaje de inhibición. Vemos que tanto para Twin o Dash tiene mejor efecto que en el caso del DCMO. Por supuesto, el glifosato es el que se lleva todos los premios. Ahora, cuando nosotros cambiamos de Dash a 1%, bueno, ya estamos viendo que el efecto es distinto y encontramos a 7,5 kilos por hectárea en Euphorbia, un 90% de control. Bien, es un extracto, 60 kilos por hectárea, 40 kilos por hectárea, es muchísimo. Pero cuando nosotros pensamos que esto es un extracto y se puede purificar, el factor de purificación es entre 50 y 100 veces. Si eso es cierto, entonces estamos hablando de que estamos trabajando a
600 gramos, 300 gramos, 150 gramos y 75 gramos para un producto natural sin haberse modificado. Estamos muy contentos con este resultado. Lo que estamos diciendo al final del día es que altas concentraciones funcionan, se ve el efecto, tiene el adyuvante, por supuesto, juega un rol importantísimo, y no se ve un efecto selectivo intenso, propio de un herbicida comercial. Pero lo estamos desarrollando y lo vamos a seguir desarrollando. Lo que sigue, este es el experimento que más me gusta, porque ya se probó a campo y funcionó. Lucía se ganó una beca y se fue a Wageningen, tal vez el Harvard de los agrónomos, y ella desarrolló, allá se llevó un extracto y lo probó en plantas de papa. ¿Qué hicimos ahí? Ahí ven 3 plantitas de papa. Se le aplicó el extracto a las 2 de la derecha, pero a la primera no se le aplicó el extracto. Y después se le incubó con el hongo Phytophthora. Cuando el hongo Phytophthora no está protegido, la planta, bueno, hizo lo que tiene que hacer, era esperable. Ahora, cuando a la planta se le aplicó el extracto y se la inoculó con el hongo, no hubo efecto. Fue confuso este resultado porque cuando lo vimos en cajas de Petri, el extracto no mata al hongo. ¿Ok? Si el extracto no mata al hongo, ¿qué estoy viendo acá entonces? Es muy difícil entender a simple vista qué está pasando. Lo entendimos después. El extracto resultó ser un elicitor. ¿Qué quiere decir esto? Aplicamos el extracto, lo hicimos hasta en 3 dosis, dosis consecutivas. Hay un trabajo de priming de la planta donde todo el mecanismo de defensa se alerta y esto hace que la planta no resista perfectamente el ataque del hongo. Y lo comprobamos de distintas maneras. Bueno, eso fue aplicación en planta, arriba, donde ven el control sin tratar, 2 sin el tratamiento y el último, el E1, es el que tiene el extracto. Y acá abajo hicimos algo mucho más interesante todavía, porque se aplicó el extracto en la planta, se quitaron las hojas, se lavaron, y se pusieron en la caja de Petri y se inoculó con el hongo. Pues se lavó, o sea, ya el efecto del hongo, el efecto del fungicida no está. Sin embargo, el efecto residual todavía estaba adentro de la hoja por este efecto elicitor. 2 experimentos que son interesantes. Uno con una colaboración en Tandil, zona papera argentina, donde pudimos comparar con el Alliet de Bayer el efecto de nuestro compuesto, que fue bastante parecido a lo que fue el compuesto comercial. El nuestro sigue siendo, otra vez insisto, es un extracto de hoja, es hojas secas que se muelen y se le agrega agua y se aplica, nada más, se filtra obviamente. Y a la derecha, un experimento que a mí me resultó todavía más espectacular, nosotros esto lo probamos en papa, ese experimento es en pimiento y también lo probamos en tomate. Este experimento en pimiento, Chile es el primer productor de semillas de pimiento en el mundo. Producen el 60% de toda la semilla de pimiento que se consume en el mundo. Ese es un número muy importante y es un trabajo muy importante para ellos. El hongo Phytophthora viaja por el suelo, pero también viaja por la semilla. Entonces, dimos con un productor de semilla de papa, de pimiento en Chile, lo aplicamos, pero la restricción era aplicarlo después, porque ellos a las plantas que se infectan, las agarran y las tiran y las prenden fuego. Esa es toda la terapéutica vegetal que tienen para esto. Entonces, dimos con unas plantas que estaban empezando a infectarse, le aplicamos el extracto, la planta se recuperó, creció más rápido porque tuvo un efecto estimulante y dio frutos. Cuando dio los frutos, las plantas tratadas con nuestro extracto dieron semillas sin Phytophthora. No encontraron Phytophthora. Entonces, todo el movimiento sistémico que tuvo este extracto se vio manifestado en la recuperación que tuvieron las plantas, además de el efecto de no tener Phytophthora en las semillas. Entonces, con este extracto, para grandes escalas, tuvimos que poner a punto, salir del proceso de liofilización y pasar a un proceso de secado por spray. El secado por spray nos exigió tener mejores temperaturas y ponerlo a punto porque a altas temperaturas se bloqueaba el efecto elicitor que nosotros habíamos encontrado. Lo que nosotros concluimos a partir de algunos estudios es que no existe tanto un efecto fungicida sino un efecto elicitor. Los métodos de extracción. Nosotros estamos trabajando con extracciones simplemente en agua, no hemos mejorado la cantidad de los distintos solventes, pero es un trabajo que podemos hacer a futuro para la producción a gran escala. Acá hay una pregunta que tal vez todos se hagan. Ok, ¿cuántas hectáreas tengo que plantar de esta planta para controlar cuántas otras hectáreas de papa, tomate o pimiento? Bueno, en este caso la relación es espectacular. Por cada hectárea de
de esta planta que produce el Eliciton, yo controlo 15.000 hectáreas de cultivo. En el caso de AMI Biznaga, la relación es 1 a 1.200 por ahora y esperamos poder mejorarlas en el futuro. Puede haber síntesis química o semisíntesis química de los biológicos. Hay una posibilidad, estamos trabajando con una compañía chilena que hacen cultivo de tejidos de plantas para producir extractos a nivel industrial, ellos ya trabajan con Syngenta. Y una última posibilidad es conocer la vía metabólica, tomar los genes, introducirlos en una levadura, una bacteria, y a partir de ahí hacer la producción en bioreactores. Nosotros hoy estamos en los pasos 2 y 3, donde estamos validando nuestros resultados con grandes compañías que nos dicen, sí, estas son cosas que nosotros estamos necesitando, y transfiriéndoles la tecnología para finalmente salir al mercado con terceros. Nosotros no somos una empresa de producción, somos una empresa de I+D. Nos dedicamos a hacer I+D. Finalmente armamos InBioAR en distintos países, armamos en Estados Unidos, en Chile y en Paraguay también. Esperamos hacerlo soñando en Australia, en India y en la región subsahariana del África. Hacer esto es realmente muy fácil con un equipo de trabajo como este. María Lucía Travaini, justo están ahí los 4. María Lucía Travaini, se sentaron como en la foto me parece. María Lucía Travaini, arrancamos el proyecto de cero y con ella desarrollamos el trabajo de AMI Biznaga. Lara está desarrollando el trabajo del extracto que funciona como glifosato. Tommy está desarrollando, haciendo blend de extractos, hizo que el extracto de que línea y biznagina funcionaran a 2 kilos y tal vez menos. Y Manuel es un habilidoso technician que nos permite mantener el laboratorio funcionando a pleno. Helmut Walter fue vicepresidente de BASF, desarrolló agroquímicos durante 20 años a nivel global. Stephen Duke es uno de los referentes en los temas de biológicos, en metabolismo de plantas. Néstor Carrillo es argentino, rosarino, tiene el CONEX de platino en el año 2015. Los dos, con Eduardo Checarey, son investigadores del CONICET. Federico Ortega y Sebastián Acerra y Lisandro Rosenthal pertenecen a la parte más económica del trabajo. Este proyecto lo estamos haciendo por el generosísimo aporte que tenemos de nuestros inversores. Ok, ¿qué les estoy diciendo? Les estoy diciendo que junto planta de las banquinas, que con esas plantas de las banquinas yo hago un jugo, que ese jugo se lo aplico a una maleza y la maleza se muere. Eso se lo estamos vendiendo a empresas multinacionales en cifras insólitas. Lo que les estoy diciendo es que esto es un buen negocio. Aquellos que tengan intenciones de invertir, estamos abiertos a una ronda de inversión. Pueden pasar cuando quieran, inbioar.com. Les agradezco muchísimo. Gracias, Gustavo. Vamos a dejar las preguntas para el final de la segunda presentación, así que Carlos, tu turno. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acercarse a escuchar lo que estamos haciendo en el ambiente startup de Rosario. Muchas gracias, Hugo, por la invitación y a Presid por el espacio. Les voy a contar lo que estamos haciendo en Bioeuris. Bioeuris es una empresa de agrobiotecnología que está dedicada a desarrollar sistemas sustentables de malezas. Trabajamos con 2 tecnologías de última generación. Una está enfocada en evolución dirigida de proteínas, que fue una tecnología que ganó el premio Nobel en el 2018. La segunda plataforma tecnológica está basada en edición génica, que es una tecnología que obtuvo el premio Nobel en el 2020. Estamos utilizando herramientas de última generación. Tenemos un equipo de 20 personas, 8 de ellos con doctorado hecho en distintos lugares del país y laboratorios principalmente en Rosario, está nuestro laboratorio principal acá, pero también iniciamos hace 2 años un laboratorio en San Luis, en Estados Unidos, donde encontramos un ambiente muy colaborativo para trabajar y un ecosistema de innovación que realmente es valioso para reproducir y para tratar de asemejar aquí en Rosario.
Dentro de esta estructura hemos desarrollado un sistema de gestión de calidad que certificamos con normas ISO 2015 internacionales, con el objetivo de poder crecer ordenadamente y poder armar una estructura organizativa que nos permita ir avanzando en el desarrollo de los distintos proyectos. Estamos enfocados en un problema muy viejo, que es cómo combatir las malezas, ¿sí? Las malezas en el suelo compiten por la luz, por los nutrientes, por el agua, con el cultivo que nosotros estamos sembrando. La definición es el competidor, creo, porque si uno tiene una planta de maíz creciendo en un campo de soja, es una maleza en ese caso. Y pueden generar pérdidas muy importantes, ¿sí? Muchas veces hacemos un esfuerzo muy grande por tener un incremento del 5% del rendimiento, pero si no controlamos las malezas podemos perder el 50% del rendimiento del cultivo. Entonces hacer un control de esto es muy importante. Quizás la herramienta más funcional que tenemos en este momento son los herbicidas, y de hecho una medida de esto es que los productores gastan 23.000 millones de dólares al año en herbicidas. Pero no los hemos estado usando adecuadamente. De hecho, las tecnologías dominantes fueron de alguna manera víctimas de su propio éxito, y hoy en día cada vez más rápido tenemos malezas resistentes a los herbicidas. Y esto tuvo una primera respuesta que fue aumentar las dosis de los herbicidas, y lo cual fue contraproducente. Por un lado, incrementó el impacto ambiental y por otro lado, seleccionó malezas con mayor resistencia. Nuestra propuesta de valor está basada en hacer una combinación de herbicidas de baja toxicidad. La aplicación en mezclas, la aplicación conjunta dentro de la misma campaña, la rotación de los herbicidas, lo que nos permite hacer es retrasar la aparición de malezas resistentes, porque el mecanismo por el cual aparecen las malezas resistentes en general es mutaciones. La probabilidad de que aparezcan mutaciones de resistencia a un conjunto de herbicidas en la misma generación es mucho más baja. Entonces, aplicar combinaciones es una práctica que retrasa la aparición de malezas. Pero también buscamos tener menor impacto ambiental, y entonces estamos eligiendo combinaciones de herbicidas que en conjunto bajan el impacto ambiental de las prácticas que estamos reemplazando. Y por otro lado nos pusimos como objetivo, dentro de la propuesta de valor, bajar los costos de desarrollo de los productos. Y esto lo estamos haciendo básicamente en Bioebris en dos plataformas de trabajo que combinan biología sintética para descubrir nuevas mutaciones dentro del mismo cultivo que provean la resistencia a los herbicidas, y también edición génica para introducir estas mutaciones por un método no GMO. Este punto es muy importante y de ahí surge quizás una de las principales ventajas competitivas, que es podemos desarrollar tecnologías más rápido y a menor costo. Y esto es porque dentro de lo que es el desarrollo de las tecnologías principales que tenemos en el mercado en este momento, tenemos los transgénicos, y la evaluación de los transgénicos conlleva a una serie de ensayos que toman 4 o 5 años, que se hacen en paralelo en algunos casos con el programa de breeding, pero a su vez una serie de estudios que tienen un costo muy alto. De hecho, este costo hay que pensarlo en el orden de los 130 millones de dólares a lo largo de más de 10 años. Esto ha llevado a que solo un pequeño grupo de empresas puedan afrontar esto, no precisamente las startups ni las pequeñas empresas. Con la estrategia que estamos llevando adelante en Bioebris podemos desarrollar esto con un costo inferior a los 10 millones de dólares y a lo largo de 5 a 7 años. Y de alguna manera bajar esta barrera de entrada es una forma de democratizar el acceso a las tecnologías, que es parte de nuestra propuesta de valor. Tenemos un pipeline de proyectos que tiene una lógica muy particular que voy a tratar de mostrarles, y que tiene que ver con el entorno de agrobiotecnología y de tecnologías de semillas. Nosotros utilizamos como tecnología principal edición genómica, una técnica bastante nueva que lo que hace es optimizar los genes del propio cultivo sin introducir genes extraños. Por eso es que no es un transgénico, sino que es una modificación genética de los propios genes de la planta, una optimización. Esta tecnología nueva está siendo revisada y regulada en los distintos países donde se producen y se comercializan semillas y granos.
y hay países que van más adelante en esta regulación, como Estados Unidos, Brasil, Argentina, otros que tienen francamente son refractarios, como México, por ejemplo, en muchos países de Europa. Nosotros, con la expectativa de poder avanzar en este desarrollo, lo que hicimos fue seleccionar, en base a la regulación, aquellos países que tienen previsto cómo evaluar estos cultivos y estas tecnologías. Y de hecho, es lo que hemos hecho tanto en Argentina como Brasil como en Estados Unidos. Hemos presentado los productos que estamos desarrollando y la respuesta ha sido que no van a ser regulados como GMO. ¿Sí? Esto realmente es algo muy valioso y en muchas oportunidades se lo hemos reconocido al aporte que hace Conavia, por ejemplo, en Argentina, porque permite anticipar qué procedimiento uno tiene que hacer para estar en compliance con las normas, pero a su vez qué costos va a tener para desarrollar un producto, y da mucha tranquilidad poder ir avanzando de la fase de diseño con la certeza de que no va a ser regulado como un GMO, cosa que después hay que confirmar cuando uno tiene el producto final, presentando nuevamente los resultados. El otro punto que nos fijamos es que realmente la solución tecnológica que proponemos tenga un impacto ambiental menor. Y aquí nos apoyamos en una clasificación de los herbicidas de acuerdo a su toxicidad que fue desarrollada por la Universidad de Cornell y que mide un AIQ, que es una cuantificación del impacto ambiental. Y así van a ver que hay herbicidas como la atracina, que tiene un impacto ambiental superior a 30, y otros como el metsulfurón, que es el que está más abajo de todo, que tiene 0,1. Fíjense que hay un rango muy amplio. Uno en general habla de los herbicidas, pero los herbicidas tienen un rango muy amplio de toxicidad. Nosotros estamos enfocados en desarrollar tecnologías para los herbicidas de banda verde, para aquellas tecnologías que tienen un bajo impacto ambiental. Y así podemos ver que, perdón, esto lo voy a saltar porque es quizás muy complejo, pero es la forma en que se calcula el AIQ, que incluye variables que tienen que ver con el efecto sobre el suelo, el aire, el agua, las napas y las personas que los utilizan. ¿Sí? En base a esto se calcula ese número que le mostré antes. Y entonces podemos calcular para un cultivo y para los distintos países cuál es el índice de la práctica de control de malezas. Y buscamos que la estrategia que nosotros desarrollamos siempre tenga un impacto menor. Es para nosotros básico que lo que estemos haciendo es disminuyendo el impacto ambiental. Y en base a esto hemos construido un pipeline que está enfocado en 5 cultivos, ¿sí? Principalmente estamos trabajando en soja, es el primer cultivo con el que empezamos a trabajar, pero también tenemos trabajos en sorgo, en arroz, en algodón, en alfalfa y en maní. Básicamente en todas estas situaciones lo que hacemos es generar variabilidad, que es quizás el punto inicial del mejoramiento de cultivos agronómico, pero generamos esta variabilidad en una plataforma de Gene Discovery. Y después la introducimos en el cultivo, no mediante cruzamientos, sino mediante edición genómica. Básicamente esto voy a tratar de explicarles en unos minutos. Creo que estoy bien Hugo con el tiempo, pero creo que es interesante quizás para que los tengan en mente y lo puedan comprender los que tienen un background más biológicos, pero en sí nosotros tenemos una plataforma de descubrimiento basada en microorganismos. Y es porque los microorganismos pueden crecer en un gran número, en un periodo muy corto de tiempo, en un espacio muy chiquito. Nosotros en una placa de Petri o en un tubo de ensayo podemos reproducir lo que pasaría en el campo en 3 años en 100 hectáreas. Entonces tiene una potencia muy grande. Básicamente tomamos un microorganismo y le reemplazamos un gen natural del microorganismo por el gen de la planta. Y entonces hacemos como si fuera un microcultivo, una bacteria o una levadura que puede duplicarse cada media hora y que depende del gen de la planta para vivir. Y después nos fijamos que si le ponemos el herbicida, esa bacteria se muera. Y entonces es lo mismo que le pasaría a una planta sensible. Y entonces después empezamos a variar la secuencia del gen de la planta, pero dentro del microorganismo, hasta que encontramos algunas bacterias que crecen en presencia del herbicida. Entonces, en ese caso, en esa bacteria que sobrevivió, vamos a tener una mutación, un cambio en la secuencia del gen que nos permite conferir resistencia al herbicida.
Entonces, al final de esta secuencia, no les puedo señalar, pero lo que ocurre en estos 4 pasos consecutivos, lo que tenemos es una serie de cambios puntuales, una letra en 1000, ¿sí? La secuencia de un gen son, supongamos, 2000 letras, que en el código genético son A, C, G, T. Nosotros cambiamos 1 o 2 letras de estas 2000 y con esas generamos el fenotipo de resistencia al herbicida, ¿sí? Y las podemos rankear para elegir aquellas que dan mayor resistencia, no dan penalidad, implican el menor número de cambios posibles. Algo que podría haber ocurrido en la naturaleza, pero en años y en grandes superficies, nosotros lo logramos en semanas dentro del laboratorio. Y cuando tenemos esto, lo que hacemos es ir a la secuencia de la planta y cambiarle ese solo nucleótido, el cambio de una letra. Supongamos que en soja hay 27 millones de letras, nosotros le cambiamos una de un gen. Y eso hace que sea resistente a un herbicida de baja toxicidad. Y para esto usamos edición génica, que es una técnica muy nueva, que se está aplicando en productos muy recientemente, y que lo que hace es cambiar un nucleótido, una letra por otra, sin tocar nada más del genoma de la planta. Es una técnica que tiene una potencia muy grande por su precisión, y que gracias a esto las evaluaciones de riesgo anticipan que no va a tener efectos inesperados, y es por esto que las agencias regulatorias como CONAVIA, CTNBio, EIFIS estudian esto en una forma particular, distinta que los transgénicos, y tiene un camino de aprobación que es más rápido y menos costoso. Un punto importante que me gustaría destacar, porque tiene que ver con la filosofía de trabajo, con la estrategia de negocios y con la estrategia técnica, son las alianzas. Nosotros desde el principio de la fundación de BioEuris empezamos a trabajar con alianzas con empresas de semillas y con empresas de químicos. Y esto tiene más de una razón. En principio, nosotros cuando yo les digo que trabajamos con un gen de la planta de soja, trabajamos con un gen de la variedad elite de la planta de soja de nuestro socio de semillas. No trabajamos genéricamente. Y esto nos acerca al desarrollo del producto. Después en el resto del mejoramiento ya estamos partiendo de un germoplasma elite. Por otro lado, estamos desarrollando el producto con quien lo va a utilizar y lo va a comercializar. Y esto nos da el canal hacia el mercado, ¿no? Y esto tiene una gran importancia. Y finalmente, este partnership, esta asociación, ¿sí?, que hacemos con nuestro socio de semillas o de químicos, es con un interés común. Nos da mucho más foco en el producto, nos cuida de no distraernos y nos da soporte financiero. Entonces, esta alianza que hacemos con los socios de semillas y químicas es para nosotros muy, muy importante. Y estamos trabajando en soja con Santa Rosa Semillas, estamos trabajando con Rotam, estamos trabajando con ACA y con Grupo Don Mario. Estamos trabajando en sorgo con Tobin, en algodón con Gensus, en arroz con Pilagá. Y fíjense, para cada uno de estos cultivos estamos eligiendo un socio de semillas en el cual apoyarnos en el conocimiento del cultivo y en la forma de llegar al mercado. También tenemos alianzas con empresas que desarrollan tecnologías que nos permitan llegar más rápido a esos productos que estamos buscando. Y como parte de esta estrategia de formar alianzas y de compartir el desarrollo y los productos, es que hemos lanzado una convocatoria que se llama CRISPR Ya, es el segundo año que lo hacemos, en lo cual lo que buscamos es difundir a laboratorios del ámbito público esta tecnología nueva que todavía no está suficientemente difundida. El año pasado ya lo hicimos, se presentaron 17 laboratorios, hicimos una preselección, un laboratorio en particular fue el que ganó esta convocatoria, de un instituto de biotecnología de Santa Fe, y están trabajando. Esta convocatoria implica que el grupo de investigación viene a nuestro laboratorio, hace uso de la infraestructura y de los reactivos y se lleva el producto. Buscamos en este caso difundir la técnica y no tomamos nada de la propiedad intelectual de los productos que se desarrollan, sino que todo queda en manos de quien viene al laboratorio. Este año estamos lanzando la segunda convocatoria
y para nosotros es un gusto poder difundir esto porque pensamos que más allá de lo filantrópico que pueda tener, cuanto más difundamos el uso de tecnología, menos impacto ambiental vamos a tener. Este es un mensaje que me gusta fortalecer, porque muchas veces parece que hubiera una dicotomía entre tecnología y producción e impacto ambiental y ambiente, y en realidad cuanto más tecnología incorporamos a los cultivos, menos impacto ambiental tenemos para producir la misma cantidad de alimentos. Nuestra búsqueda es menos malezas, más alimento, y eso es lo que estamos buscando mediante técnicas de última generación. Tenemos un equipo de 20 personas, aquí es una foto prepandemia, como verán no hay barbijos, algunas personas nuevas están en el equipo, otras se han ido, y tenemos también un board internacional con gente que nos ayuda a pensar las estrategias científicas y de negocios con experiencia en empresas y en la academia a nivel global. Así que, bueno, muchas gracias por haber prestado atención y espero que les resulte interesante. Gracias. Muy bien. Gracias, Carlos. Bueno, los invito entonces adelante y estamos en tiempo de preguntas. Si alguien quiere hacer su pregunta. Hola, sí, ¿qué tal? Mi pregunta va para Gustavo Sosa. En cuanto a estos bioherbicidas que ustedes están desarrollando, ¿tienen conocimiento o planes a futuros de entender el modo de acción específico? Sí. Básicamente lo que está sucediendo ahora en InBioAR es una expansión. Esto de ir a otros lugares, a juntar plantas, es para obtener una biodiversidad distinta y esperamos moléculas distintas en Chile que en Paraguay y que en Estados Unidos y que en la India. En este momento es aumentar el caño por donde entran las muestras y mejorar los tiempos de purificación, así como hicimos con Ami Biznaga y con el primer compuesto. Y en ese set de cosas que tenemos que hacer rápido es la purificación, el modo de acción y la formulación, antes de ir a la industria para llevar un paquete tecnológico más desarrollado. Así que sí, el modo de acción es parte. De hecho, Lucía lo hizo cuando fuimos a Luzda con Ami Biznaga, con quelina y bisnagina. Gracias. Gracias. Una pregunta para Carlos. ¿Qué tan determinante es el índice, el coeficiente? Porque vemos algunos productos interesantes que pueden ser los chicos malos si lo miramos solamente con ese índice. Sí, creo que el índice por sí mismo no es determinante, sino que hay que el índice por la dosis y compararlo con la práctica actual. Y entonces hay algunos herbicidas que si son realmente efectivos y los podemos usar en bajas dosis, con formulaciones que esto hay que sumar, si uno utiliza nanotecnología para hacer el delivery de estas moléculas de una forma más eficiente, puede usar herbicidas que tienen un índice absoluto alto, pero en la práctica lo puede bajar multiplicando por la dosis. O sea que la práctica sea de menor impacto ambiental es determinante, pero el índice de IQ por sí mismo no lo es. Gracias. Bien. Mientras aparece otra pregunta, tengo una para Gustavo. Insististe mucho en que es un producto sacado de la planta y trabajado en un medio acuoso. Así es. Y la pregunta va sobre, en comparación con los herbicidas de síntesis química, que tienen una vida determinada, es decir, los aspectos de degradación de la molécula, la vida útil de la molécula, etcétera. Sobre eso apunta la pregunta. No hemos hecho ese experimento, pero yo me imagino esto. El concepto que tenemos es la intervención. Somos ingenieros, ¿no? Entonces usamos el medio ambiente y tratamos de modificarlo lo menos posible. Para generaciones futuras, ese ambiente tiene que permanecer dentro de un margen de salud, ¿no? Si se degrada año a año, en 100 años nos quedamos sin ambiente. El segundo concepto es
cuando vos aplicás un herbicida y la planta murió, ¿qué sentido tiene que el herbicida esté en el suelo? No tiene ningún sentido. Entonces nosotros lo que imaginamos es que, para tener una idea metafórica, ¿cuánto dura un litro de jugo de naranja en el piso cuando lo quieras ir a buscar el ácido cítrico? No existe más ese ácido cítrico en 24 horas. Entonces lo que imaginamos es que productos naturales de este tipo se degradan muy rápidamente en el suelo. Entonces, mató la maleza y todavía la maleza por ahí se está muriendo, como pasa en el caso del último que mostré, y probablemente el producto ya no esté más. Porque en 11 días seguramente desapareció y la planta todavía se está muriendo. Bárbaro. Otra pregunta. Carlos, hiciste mención que en el proceso de identificación de mutaciones se obtiene el gen de una planta de una variedad determinada que se busca que sea un material elite. ¿Qué pasa si eso, supongamos, para la variedad A de soja? Viene otra empresa que produce la variedad B. ¿Hay que arrancar de nuevo? Bueno, ahí las estrategias de comercialización, esto ya va a una etapa más comercial, son diversas y complementarias. Están nuestros objetivos armar lo que llamamos una Gene Editing Powerhouse, una facility que permita que cualquier semillero nos dé su variedad elite y en 18 meses devolverle esta variedad elite editada, ¿sí? Eso sería lo óptimo y estamos trabajando para eso. Puede tomar tiempo, de una variedad a otra puede ser distinto el procedimiento que hay que hacer. Mientras tanto, lo que uno puede hacer es a la primera variedad elite editada de un semillero, utilizarla como donor en el programa de breeding, ¿no? Y esto puede acelerar el proceso de llegada al mercado. Creo que va a tener un poco que ver con la madurez de las técnicas y la madurez de la empresa. En las etapas iniciales necesitamos llegar con productos al mercado, vamos a utilizar las líneas de honor como forma de licenciar las tecnologías, y en la medida que tengamos más manejo de estas técnicas, podremos editar cualquier línea en 18 meses y entonces independizarnos completamente de las variedades. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cortamos entonces aquí, agradecemos a los dos disertantes y a ustedes por acompañarnos en esta hora, donde discutimos un poquito de aspectos biológicos con tecnologías disruptivas para el manejo de malezas. Muchas gracias, buenas tardes.